El sueño por el que alguna vez Beckham invertiría poco más de la mitad de su fortuna, hoy finalmente se ha cumplido. A punta de fichajes legendarios, pero sobre todo con ardua esperanza y con una visión clara de proyecto de equipo, sacó a su Inter de Miami de las cloacas de la MLS a convertirlos en el equipo rey de la liga estadounidense. Y más allá de ello, logró al traer a Messi y que todos en el resto del mundo volteasen a ver lo que pasaba en Norteamérica, le lavaría un poco la cara al fútbol menospreciado de los estadounidenses. La cabra de este deporte sigue haciendo historia y hoy les da su mayor título al equipo que no había cosechado ni piedras antes de su llegada. Inter de Miami campeón de la MLS 2025, un camino lleno de triunfos, desafíos también con caídas en donde les tocó lavarse la cara y continuar, pero sobre todo una travesía cargada de momentos de pura genialidad. El último año en donde el cuarteto veterano de aquellas leyendas del Barça nos darían su último baile juntos y lo sellarían bañándose de gloria, ya que recordemos que tanto Jordi Alba como Sergio Busquets acaban justo hoy de retirarse como futbolistas. Son muchos los motivos por los que debemos repasar lo épica que fue esta MLS para Leo y compañía, incluso reviviendo épicas rivalidades pasadas en la final. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabo, que sin más preámbulo empecemos. En el arranque de la temporada en febrero del 2025, el Inter de Miami con Messi al frente entraba como uno de los favoritos a pesar de no ganar la liga del año anterior, esto a pesar de que venían de quedar primeros en la tabla del año pasado. Sí venían fuertes. Con 38 años, Leo demostraba que la edad se convierte en solo un número si mantienes el coraje y la disciplina. En 28 partidos jugados, con 26 saliendo de titular, anotó la exuberante cifra de 35 goles, 2 hat-tricks y además repartió 21 asistencias de gol, rompiendo récords y convirtiéndose en el mayor goleador histórico del club en la MLS. Y eso que se perdió 6 partidos por fatigas musculares que tuvo. El pistolero Luis Suárez tampoco se le quedaría atrás. 18 golazos y 12 asistencias de gol suenan bastante para otro veterano de 38 años. Jordi Alba también contribuyó con 20 asistencias de gol y 6 golazos de su parte. Sergio Busquets también daría 11 asistencias más, además de mantener intacta esa visión de juego envidiable. El equipo terminó la fase regular en el tercer lugar de la conferencia este con 65 puntos, acumulando victorias claves que los posicionaron como contendientes directos. Partidos como el 3-1 contra el Seattle Sounders, el 5-2 con hat-trick de Leo al Nashville y el 3-2 sobre el DC United destacaron la ofensiva letal del Miami, con Messi orquestando jugadas maestras, pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión, como lesiones menores en el plantel y derrotas ajustadas que pusieron a prueba la resiliencia del equipo. Sobre todo también en medio de esto sufrieron la revolcada en el pasado Mundial de Clubes, cosa que haría madurar a las jóvenes figuras del equipo. Sin embargo, la química entre Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, el famoso cuarteto de los ex Barcelona, fue el motor que impulsó al Inter. 19 victorias, 7 empates y 8 derrotas para ocupar el tercer puesto y avanzar a las fases finales o los playoffs. Enfrentaron en la primera ronda o en los octavos de final, por así decirlo, al Nashville SC, en una serie al mejor de 3. El primer partido sería el 24 de octubre en casa. Fue un espectáculo. Miami ganó 3-1 con Messi contribuyendo con doblete de goles, pero Nashville no se rindió. En el segundo encuentro, el 1 de noviembre, los locales impusieron 2-1, forzando al Inter a un tercer y decisivo partido. Allí el Inter de Miami desató su furia. 4-0 con una actuación
actuación dominante de Leo junto a Tadeo Allende con doblete de ambos. Así avanzaron a la siguiente fase contra el FC Cincinnati. El resultado, pues una masterclass absoluta. Miami aplastó 4-0 a los locales, con Leo brillando en un partido que muchos llamaron el show de Messi. Un golazo y un hat-trick de asistencias lo convirtieron en el más determinante. El pibe de 38 enviaba al equipo a la final de conferencia contra el New York City en casa. Fue una noche más para el recuerdo. Miami ganó 5-1. Allende se mandó el hat-trick de su vida, llevando al equipo de las Garzas a su primera gran final de la liga en su historia. El estadio explotaba en júbilo y Messi en sus declaraciones postpartido expresó lo siguiente: estamos listos para dar el último paso. El Inter de Miami alzaba el trofeo de campeón del Este, muy bien, sí, pero el escenario más difícil de verdad llegaba: la final de la MLS, sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium. Esto contra los Vancouver Whitecaps, liderados por el psicópata de Thomas Müller. Un duelo muchísimo, pero muchísimo más que épico. Una final que despierta nostalgia y hasta pesadillas a los blaugranas que provienen del pasado. Como sabrán, Thomas Müller fue la pesadilla de Leo en sus últimos años con el Barça. Thomas Müller fue el artífice con el Bayern en grande de las derrotas que marcaron de oscuridad alguna de las etapas de Leo, incluida incluso la noche final de aquel fatídico Mundial del 2014. Thomas Müller, hablando de fútbol claramente, se ha declarado públicamente como el rompefiestas de Leo, esto en distintos lives y entrevistas. Y hoy, tras varios años desde su último choque juntos, Thomas Müller, como en los viejos tiempos, vuelve a declarar que estaba deseando esta final, que para esto se había venido a la MLS, para tener otro de sus épicos encontronazos con Messi. Este tipo de encontronazos previos hacen que todavía la final sea más eclipsante. Es la primera liga para el Inter y el Vancouver de Thomas Müller vendría siendo como el jefe final o el villano final en la historia de un videojuego. Arranca el partido. Al minuto 8 el estadio tiembla. De Paul por arriba suelta la pelota para que Tadeo Allende se mande una carrera dentro del área. Intentó centrarla rastreramente hacia Jordi Alba, pero en un error de novato, Ryan Gauld de Vancouver la desvía al fondo de su propia red. Horrible, el Miami celebra. Sin embargo, los Whitecaps de Thomas Müller no son presa fáciles. El cerebro bávaro de Müller orquesta un asedio. El Vancouver presiona y poco a poco serían ellos quienes dominaban la tarde. El descanso llegaba y se le podía ver a Leo con cara de serio, como que si fuesen perdiendo. Sabían que a pesar de ir ganando, el rival estaba jugando mejor. Arranca el segundo tiempo y aquí el Vancouver despierta como un dragón herido. Al minuto 60, Ahmed, el velocista canadiense, lanza un misil desde el borde del área. El portero de Miami titubea. El balón rebota en sus guantes y cruza la línea. 1-1. El estadio se congela. Müller celebra con esa psicópata risa, además de mandarse luego un cabezazo como los que se mandaba en el Bayern, que por poco sorprende al portero también. Daba la sensación que se irían arriba en cuestión de momentos, pero no. Messi no estaba dispuesto a perder otra bendita final más en su carrera. Al minuto 71, para quienes dicen que Leo solo camina, allí veríamos a Leo presionando y robando balones. El argentino intercepta a Andrés Cubas como un halcón, ve el hueco imposible y filtra el pase láser entre 4 defensas. Rodrigo de Paul recibe el regalo del destino y clava el gol del título. 2-1. La conexión argentina, campeona del mundo en Qatar, revive a las Garzas de Miami. Este gol desmoronó la ascendencia que el Vancouver tenía. Se cayeron anímicamente. Miami contraataca, guerrean los minutos
finales. Para sorpresa de todos, el árbitro dio no 1 ni 2, sino 7 minutos de alargue, 7 minutos de descuento, minutos que el Miami los convertiría en gloria. Al 96 del tiempo añadido, Jordi nos dejaría su última pincelada como leyenda del balón. Pase aéreo para Leo, Messi la baja de pechito y sin dejarla caer, se la filtra a Tadeo Allende para sentenciar la gloriosa noche. Golazo, todos se desploman en un llanto colectivo, campeones en su adiós. El pitazo final suena, Inter de Miami campeón de la MLS, el gran título por el que habían traído en realidad a Messi. El villano de la tarde, Thomas Müller, como todo un varón, se quedó aplaudiendo a Leo durante toda la celebración. Beckham junto a su familia y los socios del equipo entre lágrimas comprueban que el experimento Messi es hoy un éxito colosal. No eran nada a tan solo 3 años, ni siquiera un estadio propio tenían, el que tenían era alquilado y hoy están construyendo el primer coliseo propio para ellos, y todo esto a partir de la llegada de Leo. Disfrutemos de esto, hermanos. Los últimos años de Messi es el final de varias leyendas del hoy. Son páginas extras bañadas de gloria que nos están regalando las leyendas con las que crecimos antes de su retiro. Messi se viste de rey, máximo goleador, máximo asistidor de la Copa, condecorado una vez más como el mejor jugador del torneo. Inter de Miami campeón de la Major League Soccer, el verdadero fútbol estadounidense.